Juan capítulo 10, versículo 10, y vamos a reflexionar sobre esa porción bíblica. Me gustaría que todos, a ver si podemos recitarla, ¿no? Pero quiero solamente que recitemos esa segunda parte donde dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A ver, digamos todos juntos: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida. ¿Cuántos entendemos la profundidad y el poder que tiene esa porción bíblica? He venido para que tengan vida. ¿Qué tipo de vida nos ha prometido Jesucristo el Señor? Nosotros hablamos mucho de la vida, pero ¿qué tipo de vida nos ha prometido Dios? Y que eso nos llevaría también a reflexionar con respecto a si esta vida, ¿cierto?, la estoy viviendo a plenitud. Dice: yo he venido para que tengan vida. ¿Cuál es la vida que nos da Jesús? A ver, ¿cuál es la vida? Nómbreme algo de lo que usted entiende por vida. Jesús. Jesús. Sí, pero pongámoslo práctico, en lo que tú estás viviendo diariamente. ¿Qué es lo que es vida? Paz. ¿Perdón? Una vida de paz, tranquila. Paz, tranquilidad, ¿correcto? ¿Qué más? Seguridad. Salud. Una vida de Alegría. Seguridad. Alegría. Alegría. Ok. Yo he venido para que tengan vida. Y luego dice: y vida en abundancia. ¿Qué es abundancia? Mucho. Contrario a misericordia. Que queremos que la obra semana sea abundancia. ¿Qué es abundancia entonces? Buena, que rebose, que sea más allá de lo que nosotros pensamos, ¿cierto? Miren lo que está diciendo el Señor: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahora yo le hago una pregunta a usted, y me la hice yo también en la mañana. ¿Usted está viviendo esa vida? Pero seamos sinceros, bien sinceros. ¿La está viviendo a plenitud? ¿O hay veces que de repente como que el evangelio no le resulta? Y aquí quiero que seamos honestos. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cómo ha sido su última semana? ¿Cómo ha sido su último mes? Porque nosotros somos muy buenos para decir: me va bien, pero ¿nos irá bien? Existen dos maneras de aprender, o dos maneras de ser educados. Cada una de ellas tiene un efecto diferente. La primera manera para medir, de educarse o de aprender, es por medio de la información. Por medio de la información. Y la información es adquirir contenido de algo bajo un proceso de aprendizaje. Y cuando nosotros comenzamos a aprender cosas, obviamente lo que hacemos es conocer algo más de lo que no entendíamos. Es decir, tener conocimiento de algo. De hecho, hoy día hay mucho acceso a la información. Y hay más conocimiento de cosas que antes no teníamos. Entonces, el conocimiento nos da una cierta autoridad para decir ciertas cosas. Entonces, esa es una forma de información. Entonces, una de las maneras que nosotros podemos aprender, y en este caso me refiero a la palabra de Dios, es mediante la información.
Y yo puedo informarme domingo a domingo, yo puedo informarme la semana leyendo la Biblia, puedo informarme a través de materiales anexos, ¿cierto? Y esa información no es que esté mala, pero obviamente lo que va a hacer y va a producir en un gran efecto es mayor conocimiento intelectual de realmente lo que nosotros tenemos, ¿cierto?, en nuestra mente, lo vamos metiendo en nuestro disco duro. Nosotros de repente tenemos cosas como esta cita, que es: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y yo estoy seguro que a lo mejor la mayoría de los que estamos acá, todos ya la conocíamos, todos ya la conocemos, inclusive la recitamos de memoria. Y eso que usted ya sabe de memoria, eso se llama información. Información, ¿ya? Pero existe un nivel más profundo de conocimiento para nosotros los creyentes, y este tipo de aprendizaje se llama revelación. Es decir, tú este principio bíblico, hermano, lo puedes tener como una información o lo puedes tener como una revelación. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Porque nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto?, a la información, pero cuando hay una revelación de la palabra, se produce un efecto sobrenatural. Sobrenatural, ¿ya? Ahora, la revelación divina ocurre cuando el Espíritu Santo toma una verdad bíblica y la hace vida en nosotros. Por eso dice que es vida, la hace vida en nosotros. Entonces, cuando esta verdad bíblica se hace vida en nosotros, se hace más clara, más real, y podemos funcionar con ella. Si tú tienes solamente la información, estamos hablando en el plano sobrenatural, porque esta palabra tiene vida, si nosotros solamente la tenemos en el plano informativo, no hará efecto en nuestra vida diaria. Pero si esto tiene una revelación sobrenatural del Espíritu en nosotros, y nosotros tomamos eso va a hacer que funcione en nuestro andar diario. Entonces ahí es cuando viene la iluminación del Espíritu Santo a nosotros. Y es allí, ¿cierto?, con Jesús prometió a los cristianos, a nosotros, los creyentes, que tendríamos la capacidad sobrenatural de aprender verdades espirituales. De hecho, no es solamente esta, aunque esta es una palabra poderosísima, hay tanto que el Señor entregó, que son verdaderos dinamita espirituales, que son para nuestras vidas, para que transforme nuestro vivir. Ahora, ¿a quién se le hace vida esta porción bíblica? Solamente se le hace vida a los que están vivos espirituales. Díganle de lado, los que están vivos espirituales, no a los muertos espirituales. O sea, que no tiene vida espiritual, adquirirá un conocimiento nada más, pero no tendrá vida, porque y no se revelará en su vida. Pero al que tiene vida espiritual, el que tiene a Cristo en su corazón, obviamente se activa esto. Miren lo que dice 1 Corintios 2:14, por favor. Vamos a pedir ahí, Seba nos está ayudando, para que todos lo vean. Primera de Corintios 2:14. 2:14, no 12:14. Ahí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. Bueno, a ver, hagamos este ejercicio hoy día, porque creo que nuevamente diga: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahora dígaselo a sí mismo, diga: Señor ha venido a mi vida para que yo tenga vida y que tenga vida en abundancia. Pero también sea honesto y diga: a veces no me resulta. A veces no me resulta. Los que tengan vida
Otra porción importante, Juan 16:13. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Entonces, mientras, y escuche bien esto, mire, mientras la educación le informa a usted, la revelación lo transforma. Quizás anote eso. Mientras la educación te informa, la revelación te transforma. Ahí está la diferencia. Entonces, todo esto llega a ser mientras nosotros aprendemos a conocer a Jesucristo el Señor, ¿cierto? Y conocemos el poder que hay en Él y que nos traspasa a nosotros, experimentamos lo que la palabra dice que es la experiencia de la gracia del Señor en nuestras vidas, en todas sus áreas. Entonces, hay veces que nosotros estamos escuchando y estamos leyendo y estamos queriendo hacer vida, encarnar estas porciones que son poderosas, pero muchas veces como que pareciera que no están resultando en nuestra vida. Como que hay un paso, como que hay un puente cortado allí para llegar a esto que el Señor desea. Entonces nosotros tenemos que pedir en oración que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, versículo 15 al 18, al 17? A ver, por favor, Seba. Efesios capítulo 1. 1. Versículo 15 creo que es, a ver. A ver, hasta el 17, 18. Bueno, hasta el 18. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermanos, tenemos que pedir al Señor la revelación. Lo que tenemos que tener claro, hermanos, que revelación no es información. Es decir, tú puedes estar muy bien informado de ciertas cosas, pero la revelación tiene que ver con el funcionar. Tiene que ver con el funcionar. Es decir, si yo recibo una palabra del Señor que me diga que yo tengo que hacer tal cosa y yo no la hago, aunque me recibí la información, usted tiene información tan solo. Usted no tiene revelación. La revelación es cuando usted actúa. Porque fue impactado por el Espíritu Santo a hacer un cambio en eso que tenía que hacer. Entonces, es importante que nosotros tengamos esa fuerza de decir, sí, Señor, yo quiero ser enseñado por ti para ver cambios en mi vida. A ver, cierra un momento sus ojos, hagamos un ejercicio. Diga así, repita conmigo esto, diga, Padre, enséñame la revelación de tu gracia y transfórmame por la verdad completa del Evangelio. Quiero una transformación real en mí. Me someto a ti y a tu Espíritu para que me guíe a toda verdad. Hermano, el versículo de 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14, por favor, que es otra verdad que es revelada por el Espíritu Santo al apóstol Pablo, dice lo siguiente: mas a Dios gracias, el cual nos lleva el triunfo en Cristo Jesús. Hasta ahí. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Siempre en triunfo, siempre
Diga siempre. Pero no me resulta. Siempre. ¿Se ha dado cuenta que la palabra dice una verdad y pareciera que hay veces que no funciona? Pero dice siempre. Entonces, aquí hay una cosa que algo pasa. No sé si realmente el apóstol Pablo se excedió un poco y dijo siempre, y podría haber dicho algunas veces. Pero la revelación del Espíritu que llegó a él dice que es siempre en triunfo. Siempre en triunfo en Cristo Jesús. Entonces, aquí hay algo que tenemos que ver y tenemos que examinar, ¿cierto?, con respecto a esto. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer algo honesto en nuestras vidas, tendríamos que muchas veces preguntarnos, ¿cuándo estoy en triunfo? ¿Siempre? ¿Ocasionalmente? ¿No tantas veces como quisiera? ¿O la verdad paso derrotado? Aunque estoy, pero no me funciona. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que tratar un tema muy importante para entrar a una dimensión de la que Dios quiere de nosotros. Usted, yo creo que va a coincidir conmigo. ¿Cuántos, y yo creo que todos acá, hemos tratado sinceramente de lograr la victoria en nuestra vida cristiana? Todos queremos ser victoriosos, ¿cierto? Yo creo que sí. Todos queremos ser victoriosos y todos queremos mostrar la mejor imagen y el mejor testimonio al mundo de Cristo a través de nosotros. Todos lo queremos, ¿cierto? ¿Cuántos han tratado eso? ¿Cuántos han tratado? A ver, levante su mano, ¿cuántos lo han tratado? Ahí está el problema. Porque también ese es mi problema. Yo estoy tratando, por mis propias fuerzas, de hacer lo que yo no puedo hacer. Porque nunca la palabra me ha dicho que yo trate. Porque cada vez que yo trato, estoy haciéndolo con mis propias fuerzas. Lo que Dios quiere es que el Espíritu Santo obre en mi vida, en lo que yo no puedo hacer. Porque si no, viviré continuamente derrotado. Porque por eso yo preguntaba, ¿cuántas veces usted ha tratado de ser victorioso? Y la pregunta ahora es, ¿cuántas veces de esas que usted ha querido ser victorioso ha salido derrotado? Y yo creo que sí, igual que me pasa a mí, muchas. Entonces, ¿cuánto tiempo duran nuestros esfuerzos por tratar de ser victoriosos y ser mejores? ¿Cuánto luchamos para tener un comportamiento adecuado a la vida cristiana y estamos tratando y tratando y tratando? Entonces leemos estas porciones bíblicas y las queremos hacer vida en nosotros y tomamos el camino del tratar. Tratar de hacer las cosas. Tratar de hacer las cosas. Hay una palabra bíblica que usted la utiliza y yo la utilizo mucho, que se llama la palabra carne. Digo conmigo, carne. Pasado, dice usted. No, eso ya pasó ya. Hablando de la carne, ¿cierto? A lo que se refiere la palabra con respecto a nuestra vida. Y carne es una manera de vivir basado solamente en las fuerzas de nuestra voluntad. Téngalo claro esto. Carne es una manera de vivir basado solamente en las fuerzas de nuestra voluntad. Por eso el apóstol dice caminar en pos de la carne. Y caminar en pos de la carne consiste en prometer a Dios que lo haremos mejor cada día, solo para fracasar. Porque nunca podremos. Esa es la noticia que tengo hoy día para ustedes. Esta forma del tratar, esta forma de decir, sí, yo quiero ser mejor, es una buena intención,
Pero con buenas intenciones no se logra porque nosotros no estamos capacitados para lograr lo que el Espíritu lo puede hacer solamente, no nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Cómo tenemos que funcionar? Mire, el plan de Dios no es que usted se esfuerce porque sea mejor. Dios dice, no, si no necesito que tú te esfuerces. Lo que tú necesitas es confiar en mí. Eso es muy diferente. No te esfuerces en ser mejor, confía en mí. Pon toda tu confianza en mí. Ahora, cuando empezamos a vivir la vida cristiana y comenzamos este proceso de ser hijos de Dios, ¿cierto? Nos empezamos a dar cuenta de que hay dos caminos que puede escoger, o en este caso, por ignorancia o no, un cristiano. Y que es el caminar bajo o en pos de la carne, o caminar bajo la gracia de Dios. Entonces ahí es donde tienes que reflexionar y vamos a aprender algunas cosas. Quizás no este domingo, pero vamos a ir aprendiendo algunas cosas. Es decir, ¿estoy caminando bajo la gracia de Dios o estoy caminando en la carne? Y la verdad que ambas son muy, muy opuestas. En caminar en pos de la carne se enfoca en dedicarnos a vivir para Dios con nuestros propios esfuerzos. Ahora, cuando hablamos de la carne, yo quiero aclarar algunas cosas. Porque muchos teníamos o creíamos que caminar en pos de la carne significa pecados capitales, que de hecho lo son. Como son la borrachera, las drogas, la inmoralidad, el adulterio, la fornicación. Entonces uno dice, cuando ve ese tipo de ilícitos, uno dice, este anda en la carne. Pero quiero decirle algo más. Caminar en pos de la carne significa vivir bajo nuestras propias habilidades. Vivir bajo nuestras propias habilidades. Es decir, yo puedo hacerlo, yo puedo funcionar. Y otra manera de describirlo, hermanos, es autosuficiencia. Autosuficiencia. Es decir, la autosuficiencia es que yo puedo hacer las cosas por mis propias fuerzas. Entonces, lo que dice la carne es, yo tengo la capacidad para hacer de mi vida una vida buena fuera de la suficiencia de Cristo. Yo puedo hacer las cosas y yo puedo ser mejor, y yo puedo ser mejor cristiano, mejor creyente, yo puedo ser mejor padre, mejor madre, yo puedo ser mejor cristiano en la ciudad, porque yo puedo avanzar en eso y puedo ser mejor. Entonces nos salimos de los parámetros de la suficiencia de Cristo. Entonces es importante que entendamos esto, que caminar en pos de la carne no necesariamente tiene que ver con lo feo y lo negativo a los ojos naturales, lo que nosotros definimos como malo. La verdad es que muchas veces lo de la carne, a los ojos humanos, escuche esto, mire, al ojo humano puede verse como bonito. Este hermano me gusta como es, o esta hermana me gusta como es. Yo quiero decirte algo, hay un peligro serio en la iglesia del Señor cuando existe esto, el orgullo espiritual. ¿Sabe usted que hay gente que vive una vida ejemplar de familia, vive una vida ejemplar de esposo, esposa, vive una vida ejemplar de padre, madre, vive una vida ejemplar de cristiano, y eso inclusive le hace jactarse de lo que hace? Y eso también es vida carnal. Todo eso es carne. Entonces, se puede vivir bien ante los demás, pero aún siendo carnal. Y de hecho podemos tomar a gente como ejemplo de testimonio de que son buenas personas,
pero aún así siguen siendo carnales. Inclusive mis patrones, miren lo que voy a decir, mis patrones carnales pueden verse bien ante los demás, pero aún así es carne religiosa. Gracias, hermano, por apoyarme. Entonces, cuando hablamos de caminar en pos de la carne, lo que estamos queriendo decir es que yo, mi persona, dice, yo puedo caminar como un cristiano, yo puedo hacer las cosas, yo puedo funcionar de esta manera. Tengo claro mis valores. Tengo claro lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y mire, el apóstol Pablo nos da un ejemplo con su propia vida de lo que es una carne religiosa. Lo que es una carne religiosa. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3, versículo 3 al 6. Y dice lo siguiente. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pablo hace un contraste en esta porción bíblica y habla de los que ponen su confianza en la carne y los que no ponen su confianza en la carne. Pero dése cuenta de algo, solamente habrá dos tipos de personas: los que no ponen la confianza en la carne y los que ponen la confianza en la carne. Pero no hay un término medio. Es decir, yo entonces con eso, lo que me está diciendo la revelación del Espíritu allí, es que yo puedo ser carnal o puedo ser espiritual, pero no puedo estar híbrido entre carnal y espiritual. ¿Funciono como carnal o funciono como espiritual? Y lo que Dios busca es que seamos espirituales. Y cuando nosotros somos revelados en la vida del Espíritu, es allí donde esa palabra de Juan 10:10 se revela y usted ya conoce, ya sabe que puede funcionar en yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Porque nosotros recitamos muchas porciones bíblicas, pero no funcionamos en ella. Y no funcionamos en ella por lo mismo, porque nosotros mismos estamos tomando el camino equivocado. Pero también quiero decirles eso, es decir, que no hay dos grupos. ¿Pones tu confianza en la carne o no la pones? Pero son solamente las dos alternativas. Entonces, el comportamiento de Pablo se veía muy bien ante los demás, pero era carne. ¿Se fijan? Era un tipo ejemplar, un tipo que se desarrolló en una vida judía extrema. Pero él dice, confío en la carne. Pero después se da cuenta que él estaba equivocado, que no era lo que realmente, eso no era la forma de vivir la vida de Cristo. Por eso cuando más adelante él dice que todo lo que él tenía y todo lo que él aprendió y todo lo que él desarrolló en la vida del judaísmo, lo tiene por basura. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para abrazar qué? La vida. A Cristo, que es la vida. Todo lo demás no me sirve, porque lo que sí sirve es la vida, porque descubrió la bendición de la vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia.
El problema de Pablo es el mismo problema que tenemos hoy en día nosotros, en nuestra lucha que tenemos. Entonces, para ser cristianos victoriosos, bendecidos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué cosa? Vivir en el Espíritu. Ser espiritual. Ser espirituales. ¿Y cómo podemos ser espirituales? Diga al de lado, mátate. Mátate. Tienes que morir. Tengo que morir. Tengo que morir. Mire, si usted, y usted yo sé que he ido a infinidad de funerales, si usted va a un funeral y ve a un muertito, ¿cierto?, en el cajón, y usted le dice un par de barbaridades, ¿usted cree que le va a contestar el muertito? No, porque está muerto. ¿Y por qué nosotros, cuando nos dicen cosas y nos ofenden, nos pasa algo? ¿Ah? ¿Ah? Porque estamos vivos. Pero la palabra dice que tenemos que morir. Entonces, ahí hay un punto importante a considerar. Entonces, la carne significa el vivir de nuestras propias ideas, nuestras propias formas de ser. Y la menciona el apóstol con respecto a su persona, con respecto a lo que él confiaba. Si quieren confiar en la carne, yo más, dice él. Yo más. Entonces, la pregunta, ¿cierto?, es, para yo entender estos principios y vivir estas verdades, es, ¿en quién estoy confiando yo? Así que, si usted tiene buen olfato, oloroso, el que está a su lado tiene olor a carne. Hermano, tú puedes tratar de vivir para Cristo con todo tu ser y vivir totalmente equivocado. Mire lo que estoy diciendo y lo voy a repetir. Tú puedes tratar de vivir para Cristo con todo tu ser y vivir totalmente equivocado. Suena raro, pero tratar de vivir para Jesús bajo este paradigma religioso, hermanos, es gracia es confiar, hermanos. Gracia es confiar, no tratar. Es confiar en Dios. Es confiar en el Señor. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo este día es que estas verdades que están puestas en la palabra, si no se han hecho prácticas en nuestra vida, es porque todavía hay mucha carnalidad. Y cuando hay carnalidad, no funciona. No funciona. Si tú quieres vivir la plenitud de la vida cristiana, como también yo la deseo, si queremos vivir la plenitud de la vida cristiana, tenemos que morir para ser revelados a la palabra. Entonces, cuando tú eres revelado a la palabra, vivirás la experiencia más poderosa y más grande que Dios te puede dar. Por eso Él dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Qué tremendo, hermanos. Yo lo encuentro tan poderoso eso. Pero si yo estoy en el plano de la carne, estoy en la más grande ignorancia. Y es más, es como que estoy alcanzando el cielo y no lo puedo alcanzar. Porque no he podido traspasar eso, que es rendir mi vida a Dios bajo una acción de fe. No sé cómo hacerlo, Señor. No tengo idea. Sé que hay cosas en mi vida que me impiden, pero aquí estoy. Funciona en mí. Ya no quiero tratar más yo. Quiero que tú hagas lo que tú tienes que hacer con mi vida. Díctame los pasos a seguir, aunque carnalmente no me guste. Pero yo quiero hacerlo. Entonces ahí comienza a funcionar la vida a plenitud de un hijo de Dios. Todos los hombres que
ha visto usted en la palabra, pero también lo que hemos leído en la historia, como por decir Lutero, Martín Lutero. Lutero vivió con una religión de martirio. Lutero dormía en camas duras, se golpeaba el cuerpo, hermanos. Ayunaba días y días, sacrificaba todo su ser, se enclaustró para no ver pecado. Y se dio cuenta que estaba equivocado. Porque tú no puedes hacer lo que solamente Cristo hace. Y de hecho es más, ya lo hizo. Él dijo en la cruz, consumado es. Todo está hecho. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es funcionar en abrazar al Señor y decirle, sí Señor, yo quiero esta vida plena. Esta vida plena. A plenitud. Que el diablo, que el enemigo no nos deje más en ignorancia. Ignorancia. Y aquí hay un tema que la próxima semana compartiremos con respecto al árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Pero la importancia está allí con respecto a este tema. Hermano, Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Definitivamente, si tú crees en la palabra y yo creo en la palabra, eso es lo que quiere. Y por eso yo esta pregunta se la hice a usted porque yo me la hice. ¿Por qué no nos funciona muchas veces? ¿Por qué no nos funciona? Y es porque tenemos que morir. Y tenemos que darle el paso al Espíritu Santo que obra en nosotros. Porque muchas veces están nuestras propias opiniones, nuestras propias posiciones con respecto a lo que yo tengo que hacer. Es mi opinión, hermano, y allí perdemos lo más grande, que es la bendición. Creo que lo he contado otras veces, pero sirve igual. Siempre me acuerdo de esta historia de una anciana mujer que recibió una herencia. Y esta herencia era tremenda, millonaria. Y le llegó en su casa de campo un sobre donde aparecía un escrito que decía que recibía una herencia. No me acuerdo de la cifra, pero era altísima. Pongámosle 1.000 billones de pesos. No sé quién le gustaría tener 1.000 billones de pesos, por lo menos algo podrá servir. Y apareció el documento, y en el documento había un cheque que decía 1.000 millones a nombre de esta señora. Y ella tenía un cuadrito viejo con unos bonitos, y ella vio que era tan importante el regalo que le habían hecho, que sacó la figura del cuadro y puso el cheque y lo colgó en la pared. Y cada mañana decía, qué buena la gente que me dejó esta herencia. Y lo tenía ahí, por años. Pobre la mujer. Y ahí estaba, colgado el cuadro. Hasta que un día una persona con conocimiento llegó y resulta de que vio el cuadro y dice, ¿sabe qué? ¿Usted sabe lo que es eso? No, es una herencia que me regalaron y por eso la puse en el cuadro. Pero eso no es para ponerlo en un cuadro. ¿Pero qué es lo que es? No, eso le va a cambiar la vida a usted. Si usted lleva ese documento al banco, le van a dar tanta cantidad de recursos que usted ni sabe, que le va a cambiar la vida. Usted puede cambiar su casa, usted puede hacer lo que quiera, puede viajar por el mundo. No tenía idea. Y llevaron el cheque al banco. Y aunque había estado fuera de plazo, la herencia todavía estaba. Hicieron los trámites para retirar la herencia. Hermano, hay veces que nosotros estamos así. Tenemos toda la bendición de Dios en un cuadro. La tenemos en un papel, en la Biblia, y la leemos todos los días. Señor, qué bueno. Dice que me da bendición y dice que me da la vida. Y qué bueno, Señor. Pero cuando estamos funcionando en la ciudad, estamos funcionando en la casa, estamos funcionando. No, parece que la cosa no resulta, hermanos. Y no es que no resulte, sí tiene que resultar. Lo que pasa es que algo pasa por lo cual nosotros no hemos hecho vida la palabra de Dios.
La palabra de Dios no es, hermano, una cosa solamente para leerla y tener información. Por eso cada vez que tú escuchas una palabra, ya sea en una prédica dominical, una enseñanza que tienes en un devocional personal, en un altar familiar, es vida de Dios que te está dando a ti y a mí para que tú digas, sí, yo tengo que funcionar en lo que Dios me está diciendo que funcione. Amén. Diga conmigo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Póngase en pie. Yo quiero hacer algo para que esta vida se traspase. Yo quiero que vaya algún hermano. Mira, acérquese a algún hermano, vamos a orar juntos. Y quiero que traspase esa vida, esa bendición. Que le quiero compartir contigo un momento de oración. Quiero que oremos unos por otros. Y si alguno está viviendo un momento difícil, yo voy a aprovechar de orar. Y escuche bien para que lo tenga usted también en su oración. Nuestro hermano Renan nos estaba contando a través de José de que su hija Macarena en Estados Unidos tuvo un problema más o menos complicado por su embarazo. La verdad que ella se ha agravado, hermanos, y tiene que cambiar todo el tratamiento y está en una situación difícil. Es una niña joven, su mamá está allá en Estados Unidos, vamos a orar por Macarena, acuérdense de ella. Y también vamos a orar por nuestra hermana Fresia, que la operaron del ojito hoy día domingo, pero son trámites, pero igual, vamos a... Por el hijo de la Connie. Por hijo de Connie, ¿qué edad tiene este niñito? Tiene 6 años. 6 años, que el hijo de Connie es la niña que viene los días domingos y ha venido con Marcos Esquivel. El niñito tuvo un problema el domingo pasado y se descompensó, hermanos. Y lo llevaron a la costa porque, y fuera de compensarse, empezó con mucha sed. Y parece que le encontraron diabetes y tiene recién 8 años. Así que creo que lo hospitalizaron. Tenemos que orar por ese niño. No sé, ¿cómo se llama el nombre de esa? Julián. Julián. Acuérdense de Julián, un niño de 8 años. Ahí hay una oración también. Por nuestra hermana Dulcinea, que siga su desarrollo y que Dios la sane de toda su enfermedad. Y así. Javier, ya, por una resonancia magnética, por eso tiene un cáncer, hermano. ¿Qué edad tiene tu hijo? 15 años. Entonces, mire, pero aquí está diciendo la palabra, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Entonces, transmitamos esa vida al otro. Dígale, no, hermano, si es así, tenemos que creerle al Señor, tenemos que creerle a Dios. Amén. Y voy a pedirle, a ver, Charles, ven por favor. Yo creo que tú hagas la oración. Vamos a orar para que Dios nos dé esa vida, el soplo de vida del Espíritu. Amén. No, ya los nombres están nombrados. Padre, todos orando, hermano. Señor, en esta mañana, en esta tarde, honramos tu santo nombre primeramente. Reconocemos que tú eres Dios. Reconocemos que tú eres nuestro Señor. Padre amado, bendito Dios, en esta mañana ponemos todos los problemas que aquejan, Señor, a tu pueblo. Padre, te reclamamos, Señor, la palabra. Es cierto que muchas veces, Señor, nosotros tal vez no comprendemos el foco, Señor, de lo que tú has escrito, de lo que tú has dejado, Señor. Te pedimos primeramente que tú te reveles a nosotros con fuerza, con autoridad y poder, Señor, para que podamos comprender, Señor, actuar, Señor, vivificar la palabra, Señor. Es cierto que muchas veces no fluye, Señor, es solo letras, Señor, y no vemos los resultados. Pero es porque nosotros no hemos comprendido, Señor. Padre, revélanos, revela tu palabra, revela con tu poder, Señor. En esta mañana, Señor, aquí a la congregación, a tu pueblo, Señor, que está reunido en esta mañana, Señor, háblale, Señor, al corazón, a la intimidad, Señor, a la mente, Señor, bendito Dios, para que podamos entender y comprender, para que podamos funcionar, Señor. Presentamos, Señor, a todos esos hermanos, Señor, en que
están en problemas en estos momentos de enfermedad. Sabemos, Señor, que tu palabra dice que tú viniste a darnos vida y vida en abundancia, Señor. Y reclamamos esa palabra, Señor, en esta mañana, para que tú, Señor, obres poderosamente, Señor, que tu mano sanadora en este momento, Señor, sea ungiendo a aquellos seres, Señor, aquellas almas, aquellos que están afligidos, Señor. Nosotros creemos en tu palabra. Sabemos, Señor, que muchas veces tú has obrado en nuestras vidas, Señor. Bendito Dios. Y tenemos fe, Señor. Proclamamos, Señor, y declaramos en esta mañana que tu mano sanadora se prueba, Señor, se pone sobre aquellas vidas, Señor, sobre aquellos seres, Señor amado, que están en este momento de aflicción. Padre, proclamamos una sanidad, Señor, una unción sanadora que desciende, Señor, de lo alto, Señor Padre Santo, con poder, con autoridad, Señor, como tú eres, oh Dios Santísimo, Señor. Urriba Shiva y Kanda Hambara Machika, Exala Hambara Machina, la Pandarara Makunza, oh Marfashimi Katahamba, Sekina Shinda, la Hambara Makunza, Exala Machina, Tarahamba. Bendito Dios, sí Señor, bendito Padre. Mira, el Señor está mostrando algo, porque es fuerte lo que el Señor muestra en este momento. Pero el Señor dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si tu corazón está alejado? Tu corazón está vibrando con las cosas de la carne. Quisiera hacer tantas cosas, pero en mi pueblo, dice el Señor, que hay pecado. Hay fornicación. Incluso hay adulterio. Oh Santo Señor. Hay prácticas también. Hay prácticas que no me agradan. Hay muchos jóvenes que están atentos a la pornografía. Quiero liberarte, dice el Señor. Quiero liberarte, pero entrégate. Entrégate porque yo puedo sacarte de aquello. Shimaikanda, Otsika Hama, Oshimarana Hama. Padre, pedimos perdón, Señor, porque te hemos fallado, Señor. Hemos querido hacer las cosas, Señor, conforme a nuestra voluntad, pero siempre ello trae un problema, Señor, un retroceso. En esta mañana, Señor, pedimos perdón y renovamos, Señor. Queremos ser ungidos por ti, Señor, bendito Dios. Quita todo aquello, Señor, todo aquello que está estorbando, Señor. Aleluya. Quiero que mi pueblo avance, dice el Señor. Mírame a mí, Shimaihandarahama. Deja todo aquello que te distrae, Shitarahama. Oh Santísimo Dios, yo limpiaré tus heridas, dice el Señor. Yo limpiaré esa mente cauterizada, Shimaikatahambaramaki, porque quiero que fluya, Shimaikata, que veas otra vida, la que yo tengo para ti, la que yo tengo para mi pueblo, Shimaikatahama, y pueda avanzar, pueda caminar, Shimaikatahama. Bendito Dios. Bendito Dios, tú nos estás hablando en esta mañana, Señor, bendito Padre. Permite, Señor, que nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, entiendan, Señor, y podamos rendirnos a ti, bendito Padre. Shimai Kandahama, Itzima Shindahama Ramahi.
Te alabamos, Señor, y te bendecimos porque tú eres un Dios bueno, un Dios que nos ama y nos alerta. Por eso, Señor, tú nos llamas la atención como congregación, porque tenemos que avanzar, tenemos que ayudarnos, Señor, tenemos que comprender. Bendito Padre, confiamos en ti, en tu misericordia, Señor, porque tú eres un Dios de misericordia, Señor. La palabra dice que el que confiesa su pecado alcanza misericordia. Iglesia, habla con Dios, habla de tu pecado con Dios. Dios nos está esperando, nuestro Padre nos está esperando. Él quiere producir un cambio, un renuevo, trae, como la primavera trae un refresco, Señor. Bendito Dios, confiamos, Señor, en ti. Y confiamos por quienes hemos orado, que tú restaurarás, que tú sanarás, pero primeramente, Señor, sanarás la mente de la iglesia. Amén. Abraza a su hermano, bendígalo y dígale que tiene vida y vida en abundancia. Amén. Hermanos, que tengan una buena semana, que Dios les bendiga. Bendiciones del Señor para ustedes. Espera un momentito, hermanos, vamos a una última información. Hermanos, quería recordarles que el 15 de octubre vamos a tener el retiro de varones y como información queremos invitar a todos los varones y vamos a estar saliendo de aquí, reuniéndonos aquí a las 9 de la mañana ese día, día lunes 15 que es festivo. El costo de esto tiene un costo de 6.000 pesos y vamos a repartirnos en los vehículos y vamos a ver el asunto de la organización. Tenemos un retiro en donde el Señor nos va a hablar y el Señor va a hacer algo maravilloso. Así que queremos que todos los varones que necesiten conversar y ponerse de acuerdo, que hablen conmigo, con el hermano Pablo o con el hermano Sergio y nos vayamos anotando. Ahora va a estar anotando el hermano Pablo ahí para que nos estemos poniendo de acuerdo. Así que les invito y va a estar muy, muy hermoso el retiro. Va a ser allá en Olmué, en el lado de una parcela muy linda que hay en una piscina. Así que están todos invitados y les vamos a recordar ahí a la salida para que estemos haciendo nuestro. ¿Vale? Que Dios le bendiga. Ahí está. Sí. El hombre fuerte, pero ahí arrodillado. Arrodillado. Este falta empezar a pedir perdón. Falta empezar a pedir perdón hacia la hermana y Nancy. No falta perdón. ¿Así te pide perdón, Nancy? Claro, claro. Ah, ¿lo pide reír?